Jaime Hernández, maestro, periodista también de larga trayectoria, corresponsal de guerra, corresponsal mexicano en el extranjero, gran maestro aquí en Sin Censura, fundador y conductor de su espacio en YouTube No Apto para Cínicos. Buenos días, te saludamos Paco Cruz y tu servidor. Intentaba darle contexto a toda esta plática de lo que está permitido y no está permitido. Yo creo que ya el que se suba a un avión en primera clase se expondrá al escarnio al interior del movimiento, el que se suba a un avión privado, el que se ponga una, pues no sé si Michael Kors sea una de las marcas eh, pues no aprobadas en la lista de las marcas caras, pero bueno, hay lineamientos ya, mi querido Jaime. Por cierto, estos son lineamientos que, que van de la mano con lo que mandó decir la presidenta en la carta. Jaime, escuchamos tus reflexiones sobre esto, sobre Donald Trump, sobre Claudia Sheinbaum que dice no a la intervención militar. En fin, iniciamos la semana con mucha información, con muchos temas, querido Jaime. Sí, yo creo que rapidito sintetizo. Yo creo, ayer estuve al pendiente de este sexto consejo de Morena y me llamó mucho la atención la pródiga asistencia de, sobre todo de medios de comunicación, de periodistas de por aquí, de por allá. Ha habido una explosión de medios de comunicación, de comunicadores, y muchos de ellos, por cierto, del interior de la República, y esto te demuestra la ascendencia que ya tiene Morena en 24 de 32 estados. Pero, francamente, yo creo que el sexto consejo de Morena se caracterizó por tener nombres propios, ¿no? El primero e indiscutible, aunque Claudia Sheinbaum, la presidenta, ha dicho que tiene licencia, se ve que sigue mandando y mucho, muchísimo. Yo creo que ha habido un empeño muy poco disimulado de la presidenta por dejar su huella y por decir, aquí yo mando, y yo estoy de licencia, pero yo tengo las riendas, aunque ella intente distanciarse. Dos, hubo nombre propio en esta nueva era de frugalidad, ¿no? Casi, casi se declaran todos ellos, no, a partir de ahora todos vamos a ser monjes cartujos, se prohíbe llevar camisetas Lacoste, zapatos de lujo, relojes de alta gama. O sea, francamente, a mí eso me chirrió, pero evidentemente tenía como destinatarios a personajes como Ricardo Monreal, que abusa de sus viajes en helicóptero, y Adán Augusto López, ¿no? Y también hubo fue de los nombres propios, aunque la presidenta y la propia Luisa María Alcalde ha dicho que muchas de las decisiones en los nuevos estatutos no tienen que ver con personas en específico. Es obvio que la decisión de pedirle a la gente que respete los tiempos, de que no se adelante, tenía como destinataria a Andrea Chávez. Y en el futuro, cuando se escriba la historia de Morena, en los libros va a aparecer a raíz de los intentos de Andrea Chávez por ir de alguna manera allanando el camino hacia su lucha por la gubernatura en Chihuahua. Es evidente que esas reformas han tenido todas nombre propio, ¿no? Pero francamente, y sobre todo, esta reforma que les pide a todos austeridad, casi casi franciscana, a mí se me hizo, soy muy honesto, se me hizo pelín demagógica. Y yo creo que el propio discurso de Luisa María Alcalde, que yo todavía la veo verde, se me hizo muy demagógico. Es como si todos ellos, a partir de ahora, van a ser honestos, todos se van a tener que vestir como indios huehuenches. Me recordó mucho la época del echeverrismo, ¿se acuerdan? Cuando la esposa Esther Zuno de Echeverría puso de moda los vestidos típicos y Echeverría impuso la guayabera, ¿no? Y dices tú, ¿realmente esto es suficiente? ¿La forma es fondo? Y entonces, para mí, que fue una decisión así, unilateral,
de imponer las reglas nuevas escritas desde el palacio de Claudia Sheinbaum. Y además otra cosa, yo creo que si uno hace realmente un análisis serio, uno dice, bueno, entonces, ¿en qué distingue este nuevo partido, este nuevo movimiento de los anteriores? Cierto es que hay una prohibición cada vez mayor para temas de corrupción, nepotismo, pero la pregunta es, ¿Morena ha dejado de ser una jaula de grillos? Desde mi punto de vista, no. Sigue habiendo mucho grillerío, cada quien va a buscar, se va a ingeniárselas para ver de qué manera simula, ¿no? Pacta y de alguna manera esta mirada hacia adelante intenta dejar atrás los casos de Mayer, los Yunes. Se le preguntó, por ejemplo, qué pasaba en el estado de Veracruz. ¿Por qué en el estado de Veracruz el Partido del Trabajo había sido incapaz de llegar a un acuerdo con Morena? Se le preguntó si estas reglas de pues, la austeridad eran extensivas a las otras partidos aliados, como es el Partido Verde, como es el Partido del Trabajo. Y sí, de alguna manera los líderes de esos partidos, me refiero al Partido del Trabajo y el Partido Verde, van a echar mano de subterfugios para escaquearse, ¿no? Para decir, no, 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 eso se acordó en el seno de Morena. Eso por este lado, a mí francamente me dejó, y además otra cosa muy interesante, no sé si ustedes se percataron, pero noto que Luisa María Alcalde todavía está muy verde. Sí, es una chica brillante, una chica inteligente, pero todavía muy verde, que echa, yo creo que abusa del lenguaje y el discurso demagógico. Y en cambio sentí que el tono y el lenguaje de Alfonso Durazo fue mucho más, con más fuste, y además Durazo fue muy contundente al decir, ojo, aquí no estamos prohibiendo que quien quiera a ser candidato no lo sea, no, 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 no estamos diciendo eso. Todo mundo tiene derecho a alzar la mano, pero para eso se han establecido estas reglas. Se me hizo mucho más interesante la forma en que Alfonso Durazo explicó todo el proceso, en el que de alguna manera se dejan las cosas en claro, pero no cabe duda de que va a seguir habiendo tensiones al interior de Morena, porque la verdad son muchas familias las que conviven al interior, porque además se han jalado a monstrillos de otros partidos que seguramente no comulgan con estas mismas principios. Por ejemplo, el señor Mayer aceptará ponerse una vestimenta de indio huehuenche, ya no va a hacer sus pasarelas ridículas con estos pasarelas de moda. A mí, francamente, me quedan muchas dudas. Y por lo que toca al tema de Donald Trump, yo estoy completamente de acuerdo con el análisis del maestro Paco Cruz. Creo que y lo único que lamento, Vicente, es que de este lado haya comentócratas que han decidido hacerse eco de estas amenazas. Yo recuerdo muy bien, en sociología hay un viejo teorema, se llama el teorema de Thomas. ¿Qué dice este teorema? El teorema de Thomas explica lo siguiente: las percepciones van conformando la realidad, a pesar de que no haya nada real en esas percepciones. Por ejemplo, cuando la gente empieza a rumorear que un banco va a entrar en quiebra, mucha gente corre a sacar sus ahorros, ¿no? Cuando, por ejemplo, el presidente de Estados Unidos dice que todos los migrantes son terroristas, violadores, asesinos, se cree esta percepción falsa, pero que le ha permitido a él convencer a su base a solicitar 175 mil millones de dólares para militarizar la frontera. Y esto es lo que preocupa, el hecho de que Donald Trump siga jugando con el hecho de que la presidenta le tiene miedo a los cárteles, es una percepción que no tiene base, no tiene sustento, y sin embargo la sigue usando. ¿Por qué? Porque, como bien dice el maestro Paco Cruz, está preparando el terreno. Y aquí lo lamentable es que comentócratas, gentes como, y estaba viendo yo a Azucena Oresti ayer reproduciendo, y ves el hilo de todo estas, las reacciones, es vergonzoso
como ve las primeras planas de hoy, ve el Universal, ve Reforma, todos se hacen eco y no hay ningún editorial, no hay que comente esto, ¿no? La falsedad de todo esto. Yo creo que aquí la prensa grande está faltando a su deber y yo creo que es fundamental hablar de esto, de las percepciones que Estados Unidos intenta imponernos sin que haya ninguna base al respecto. Así es, si no nos alcanza el tiempo antes de que salga la presidenta, Paco, habría que, si puedes, hablar más tarde del arresto del alcalde de Teuchitlán, de Movimiento Ciudadano, que hizo campaña con Pablo Lemus, el actual gobernador, entre otras cosas. Pero déjenme pedirle a Ceci que nos permita escuchar a Paco Ignacio Taibo II, porque en torno a esto del Consejo Nacional de Morena, suelta muy a su estilo tres declaraciones que creo que deben de ser reflexionadas. Échelos así. Paco Ignacio Taibo, consejero nacional. Este consejo es importante porque establece, si salimos bien, un código ético muy rígido, yo diría que puritano, calvinista, está muy bien para limpiar de basura a nuestro partido, que falta le hace. Hay mucha angustia y obsesión eterna por el problema de la unidad. Para limpiar de basura a nuestro partido, que mucha falta le hace, dice Paco Ignacio Taibo. Que cada quien se vaya poniendo el saco, ¿no? Cada quien que asuma su responsabilidad, lo dice Paco, no lo digo yo, Paco Ignacio Taibo II. Mi querido Paco Cruz, escucho tus comentarios antes de que llegue la presidenta. No, Vicente, Jaime, buenos días. Aquí lo hemos dicho. Morena necesita un acto de autorreflexión urgente. Le urge limpiarse de indeseables. Si con este código ético o el inicio de un código ético creen que van a limpiar el partido, lo siento. No, ya lo dijo Jaime. Las percepciones son solo eso, percepciones falsas, o podemos crear algo, una imagen de ahí, pero eso es falso. Morena necesita verdaderamente una limpia interna, Vicente. Le hace falta un proceso de autorreflexión que lo lleve a cambiar algunas medidas que han tomado. Y mira, si no nos alcanza el tiempo, yo ya sabes, @Paco Cruz Jiménez en X, antes Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook, y seguramente Jaime Hernández tiene también una opción, o tenemos otros temas ahí que nos queda lo de Alito. Mira, están tratando de reactivar en el juicio para quitarle el fuero. Están revisando precisamente estas acusaciones de enriquecimiento ilícito en la Cámara de Diputados. Espero que también haya tenido que ver el llamado fuerte que hemos hecho desde Sin Censura. Lo estaremos platicando si tienes tiempo, mi querido Paco. Siempre también la invitación abierta, querido Jaime, a las 2 de la tarde. Me imagino que va a estar sabroso, no apto para cínicos, porque hay mucha carnita, Jaime. Así es, vamos a hablar de todo esto y bueno, ya vamos a dar paso a la presidenta. Fue un fin de semana interesante. Vamos a ver si realmente Morena es capaz de soltar lastre. A mí me parece que lo que ha dicho Paco Ignacio Taibo tiene toda la razón del mundo. Paco Ignacio Taibo ya sabemos que él suelta las cosas tal como las siente, pero yo creo que va a ser complicado. Acuérdense, en el caso de Monreal, chango viejo no aprende maroma nueva. Va a ser muy difícil que Monreal deje de ser Ricardo Monreal. Va a ser muy difícil que los Yunes dejen de ser los Yunes, que Mayer deje de ser Mayer. Así que ya veremos. Vamos al tiempo, ya veremos, queridos amigos. @Jaime Journo en X, antes Twitter de Jaime, a las 2 de la tarde, tiempo de la Ciudad de México, no apto para cínicos. Vaya aprovechando para en el día buscar las damas del poder del maestro Paco Cruz, porque vamos a tener que seguir hablando de Nilda Patricia Velasco, la esposa de Cedillo. Así que, mi querido Paco, mi querido Jaime, los dejo por el momento.
para entrar con la mañanera del pueblo. A usted que nos está viendo y escuchando, le pido que nos ayude con los likes. Dele clic al dedito hacia arriba, dele clic al pulgar hacia arriba, porque estos son los likes que no cuestan, pero que sí cuentan. Los likes con los que le vamos a exigir a YouTube que no esconda nuestro contenido y que haga disponible esta transmisión en vivo y en directo para más personas. Gracias por sus comentarios, gracias por sus críticas, gracias por sus aportaciones económicas. Estamos esperando que llegue la presidenta. Mire nada más, mucha gente criticando el análisis pues constructivo que le he escuchado al maestro Jaime Hernández, pero bueno, cada quien, ¿no? Cada quien